Buenas tardes. Presten atención, voy a registrar la asistencia. Guerrero, López, Presente, buenas tardes. Lozano, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Ríos, Sigüe, Presente, doctor. Buenas tardes. Guerrero, Ríos, Aguirre, Presente. Becerra, Presente, doctor. Buenas tardes. Cupé, Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz, Presente, doctor. Buenas tardes. Jiménez, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Monroy, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Pimentel, Presente, doctor. Buenas tardes. ¿qué tal? Ruiz, Buenas tardes, profesor. Presente. gracias. Carpio, Presente, doctor, buenas tardes. Castillejo, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Lee, Buenas tardes, doctor presente. Macharel, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Rojas, Presente, doctor. Buenas tardes. Sierra, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Altamirano, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Berrospi,
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Burgos, Buenas tardes, doctor presente. López, Y presente, profesora. Muy buenas tardes. Mendoza, Presente, profesor, buenas tardes. Patiño, Presente, profesor. Buenas tardes. Villarroel, Presente, profesor. Buenas tardes. Acuña, Presente, profesor. Buenas tardes. Aguirre, Aliaga, Presente, doctor. Buenas tardes. Valdeón, Presente, doctor. Buenas tardes. Chancha, Presente, doctor. Buenas tardes. Nonato, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Presente, doctor. Buenas tardes. Aliaga, Presente, doctor. Buenas tardes. Anjosa, Presente, profesor. Buenas tardes. Bonifacio, Presente, doctor. Buenas tardes. Cervantes, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Huachaca, Presente, profesor. Buenas tardes. Panduro, Buenas tardes, profesor. Presente. bueno. Señorita Rebeca, diga. Sí, doctor. Buenas tardes. Disculpe. Tuve un percance. Guerrero presente. Soy del D6. Ujú. Al final me hace recordar, ¿no? Ok, doctor. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Seguramente hay muchas razones por las cuales este sea importante, pero a mi modo de ver, hay dos hechos que marcan el por qué se les considera a este eje de gran valor. El primero de ellos es porque participa de la respuesta del organismo frente al estrés. Y el segundo porque elabora un grupo de hormonas que son esenciales para la vida. Sin esas hormonas nosotros no podríamos vivir. Por ejemplo, los glucocorticoides. Si nos faltan los glucocorticoides, no podríamos vivir, a menos que se instale una terapia de reemplazo. Entonces, por esas razones, este eje es tan importante. ¿Cómo es eso de la respuesta al estrés? Nosotros nos encontramos en un estado de equilibrio llamado homeostasis. Pero ese estado de equilibrio se puede modificar, aumentando o disminuyendo la actividad de ciertas estructuras, como las glándulas endocrinas y su producto de secreción hormonal.
O se puede alterar también activando ciertas vías y sistemas nerviosos o disminuyendo su actividad. Por ejemplo, lo que ocurre con el sistema simpático que se activa o el parasimpático que es un sistema más bien de tipo inhibitorio. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque nosotros nos enfrentamos todos los días, en todo momento, a situaciones inesperadas, a situaciones no previstas. Y nosotros hemos heredado, por el proceso de la evolución, hemos heredado un tipo de respuesta que corresponde a la lucha o a la huida, que si bien no se pone de manifiesto como tal en nosotros, sí da lugar a respuestas que originan un desbalance hormonal y la activación de ciertos sistemas y órganos. Cuando hace 40.000 años los primeros primates descendieron de los árboles y caminaban por las estepas, por los bosques, tenían que reaccionar muy rápidamente frente a cualquier amenaza. Huían o se defendían, porque no había más. Ese tipo de respuesta nosotros la hemos heredado. Ha cambiado la forma. Ha cambiado la forma, porque ahora, frente a un hecho adverso, nadie sale corriendo, nadie agrede a otro, porque existen ciertas pautas que regulan ese tipo de conducta. Pero lo que sí persiste y explica la respuesta que nosotros desarrollamos es la liberación de ciertas hormonas. Por ejemplo, si nosotros somos testigos de un hecho que pone en peligro nuestra vida, por ejemplo, estamos en la calle y hay un choque, hay una agresión, se disparan balas por otro lado, vamos a reaccionar. Independiente de nuestra voluntad, vamos a reaccionar. Y esa reacción que se origina en el hipotálamo va a tener dos vías de comunicación. De un lado, la vía del sistema nervioso simpático y del otro, una vía glandular endocrina. La vía neural, la vía del simpático, responde de manera inmediata porque activa a la glándula suprarrenal, perdón, activa a la corteza suprarrenal. No, a la médula suprarrenal digo yo. Disculpen ustedes. Activa a la médula suprarrenal. Porque la médula suprarrenal viene a ser el ganglio de la vía simpática. Y como tal va a excretar adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué hacen estas hormonas? Estas hormonas lo que hacen es, entre otras cosas, es aumentar la fuerza de contracción cardíaca, aumentar la presión arterial, aumentar el volumen de expulsión, el débito cardíaco, broncodilatación, desvía la circulación de áreas donde no es importante hacia áreas necesarias para la respuesta frente al estrés. Por ejemplo, la circulación de abdominal y la circulación pélvica son desviadas hacia la superficie y de esa manera los músculos tienen un mayor suministro
de sangre, de oxígeno, de sustancias nutritivas. Eso del lado neural. Y del lado glandular endocrino, la respuesta viene a través del eje hipotálamo, que a través de las hormonas liberadoras estimula a la glándula adenohipófisis. Y esta adenohipófisis va a formar y secretar hormonas trópicas. En este caso, la ACTH, que da como resultado la liberación de cortisol, gran cantidad de cortisol. Importante porque contribuye al aumento de la glicemia. Y la glicemia elevada es de gran valor porque proporciona la energía necesaria para la respuesta que nuestro organismo va a dar frente a la situación de estrés. Entonces, por esto es importante este eje, porque cumple con la función de prepararnos para afrontar la situación de estrés. Y del otro lado, tenemos a la formación de hormonas necesarias para la vida, tales como los glucocorticoides. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos se conocen en general como corticoides. Y los corticoides se derivan del colesterol. Pero este colesterol tiene que sufrir un proceso de acción enzimática a cargo de una enzima llamada desmolasa. Y la desmolasa se activa por el ACTH. La hormona adrenocorticotropa estimula a la desmolasa. Y el colesterol va a seguir 3 vías a partir de esa activación. Una vía lo conducirá a la formación de los mineralocorticoides, la aldosterona, y eso ocurre en la capa glomerular. Otra vía lo conducirá a la formación de los glucocorticoides, el cortisol, y eso ocurre en la capa fascicular. Y otra vía lo conducirá a la formación de los andrógenos y de los estrógenos en la capa reticular. Ahora, uno se pregunta por qué, si todos se originan del colesterol y todos sufren la acción de la desmolasa activada por la ACTH, ¿por qué se producen hormonas tan distintas? Porque cada una de esas 3 capas de la corteza suprarrenal tiene diferentes enzimas. Y el hecho de que eso ocurra da lugar a que se formen ciertas hormonas y no otras. Por ejemplo, la capa glomerular es la única que tiene la aldosterona hidroxilasa, que va a transformar toda esta vía en el producto final, que es la aldosterona. Esa enzima no se encuentra en las otras capas. Bueno, de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy.
Bueno, en la glándula suprarrenal tenemos que la corteza se origina del mesodermo, mientras que la médula se forma del neuroectodermo. Es una diferencia entre ambos. Aquí tenemos un esquema de las glándulas suprarrenales. Fíjense ustedes. El hipotálamo va a estimular a la hipófisis a través de los factores liberadores. Y estos forman una hormona trópica que es la ACTH, que va a estimular a la glándula suprarrenal. Ese estímulo tiene dos niveles. El primer nivel se refiere a la desmolasa, que como les manifesté hace un momento, requiere para su actividad enzimática de la estimulación de la ACTH. Y en segundo lugar, es importante porque va a regular a los glucocorticoides y a las hormonas sexuales, a los andrógenos. Estas dos hormonas son influenciadas directamente por el ACTH. No ocurre lo mismo con la aldosterona, mineralocorticoide formado en la capa glomerular, porque el mecanismo de regulación, de liberación de la aldosterona es a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y el segundo mecanismo está dado por el potasio. Una elevación del potasio da lugar a una liberación de la aldosterona. La aldosterona, dicho sea de paso, activa la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. En este dibujo de la derecha tenemos representado el mecanismo de retroalimentación que regula la secreción de estas hormonas. Todo esto empieza en el hipotálamo, hormonas liberadoras sobre la hipófisis, hormonas tróficas sobre las glándulas específicas, en este caso la corteza suprarrenal. La hormona elaborada en la corteza suprarrenal ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Aquí tenemos un dibujo en el lado izquierdo de la corteza suprarrenal y de las capas que lo conforman. En este otro dibujo, en este otro esquema de la derecha, es una muestra de una tinción con hematoxilina eosina. Veremos la capa glomerular, fascicular y la capa reticular. Lo mismo en este caso. Las tres capas que conforman la corteza suprarrenal. Como les manifesté hace un momento, las hormonas corticoides se originan a partir del colesterol. El colesterol, como ustedes observan acá, tiene 4 anillos, llamados A, B, C, D, y tiene 27 carbonos en total.
Lo que va a suceder es que dentro del proceso de acción enzimática que se da en cada una de las 3 capas de la corteza suprarrenal, algunos de estos carbonos que forman parte del colesterol van a ser reemplazados por algunos radicales. Y eso dará lugar a la formación del cortisol, de la aldosterona, de los estrógenos y los andrógenos, tal como se observa en esta nota. Por ejemplo, en el caso de los glucocorticoides, hay un grupo cetona en el carbono 3 y un grupo hidroxilo en el carbono 11 y 21. En el caso de los mineralocorticoides, hay un oxígeno en el carbono 18. Los andrógenos tienen un doble enlace en el carbono 17 y no tienen la cadena lateral 20-21, que es esta cadena que está acá. No la tienen. Ya. Ahora miren ustedes acá, hay un tema bien importante. Fíjense ustedes. Como les dije hace un momento, el colesterol es la estructura básica que sirve para la formación de las hormonas suprarrenales. La desmolasa, que es una enzima, es activada por el ACTH. Y esa activación da este producto, que es la pregnenolona. Las diferentes enzimas que existen en cada una de estas 3 capas dará lugar a los productos finales, que en este caso viene a ser el aldosterona, el cortisol y las hormonas sexuales. Por ejemplo, acá, en esta vía, vemos a una enzima que es la aldosterona sintasa, que no existe en las otras capas de la corteza. Por eso es que solo en esta capa glomerular es donde se puede formar la aldosterona, y lo mismo sucede en las otras capas. Aquí se ha hecho un llamado para hacer referencia que el sistema de la angiotensina es el responsable de la liberación de la aldosterona. Este es un resumen de lo que hace un momento hemos conversado. A partir del colesterol se forma mineralocorticoides, tal como la aldosterona, se forma el cortisol y las hormonas sexuales, y la androstenodiona es el principal andrógeno. Claro está que los andrógenos formados en la corteza suprarrenal son poco significativos en el caso del sexo masculino, porque la mayor cantidad de andrógenos se van a formar en el testículo, donde existe un propio sistema enzimático que va a tomar el colesterol y va a sintetizar testosterona. ¿Cuáles son los factores que afectan a la secreción de ACTH?
Hay algunos que estimulan y otros que inhiben. Por ejemplo, las situaciones de estrés van a favorecer la secreción de CTH y hace un momento explicamos el por qué ocurre esto. Pero también les debo decir a ustedes lo siguiente, que el estrés puede ser un hecho real y puse algunos ejemplos, pero también puede ser un hecho imaginado. Es decir, una persona puede estar preocupada porque le va a ocurrir algo que nunca le ocurre, pero está preocupado. Y ese pensamiento nocivo es un factor estresante. Una persona puede estar muy preocupada porque tiene la sensación que van a ocurrir tales cosas o lo que él está haciendo le va a salir mal, etc. Esa es una situación estresante de tipo psicológico, pero la respuesta es la misma. La respuesta es la misma. La disminución de la concentración de cortisol en sangre. Si hay poco cortisol, si hay poco corticoide, por retroalimentación negativa, se va a estimular al hipotálamo y a la hipófisis para que formen una mayor cantidad de liberador y de ACTH para que estimule a la corteza suprarrenal y se produzca un aumento en la secreción de estas hormonas. Y los factores que inhiben el aumento del cortisol. Este es por un mecanismo de retroalimentación. Los opioides. En nuestro organismo tenemos unas sustancias que son muy semejantes a los derivados del opio, a la morfina. Y por ese motivo se conocen con el nombre de endorfinas. Bueno, todos estos opioides inhiben la secreción de ACTH. Lo mismo que la somatostatina. ¿Cómo se libera? ¿Cómo se regula la liberación de las hormonas de la corteza suprarrenal? Hay un ritmo circadiano. Hay un ritmo circadiano que regula la liberación del ACTH y del cortisol. ¿Y qué nos dice este ritmo circadiano? Que aumenta en las primeras horas de la mañana. Y a partir de ese punto decae la cantidad de hormonas circulantes y este ciclo se repite todos los días. Y este ciclo se conoce con el nombre de ritmo circadiano. ¿Cuáles son las funciones? Miren ustedes, los glucocorticoides actúan sobre los lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Por ejemplo, aumentan la lipólisis. Es decir, van a actuar sobre el glicerol, los ácidos grasos y lo van a descomponer. Van a actuar sobre las proteínas. En este caso, van a favorecer la formación de glucosa a partir de las proteínas y de los lípidos. Ese proceso se llama gluconeogénesis. Y aquí hay un aspecto bien interesante. Disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir? La insulina
lo que hace es actuar sobre las membranas de las células blancas, que es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. La insulina se une a esos receptores y al hacerlo en la membrana de estas células del hígado, del músculo y adiposo, se abren unos canales para que por allí ingrese la glucosa de manera pasiva. Entonces la glucosa ingresa a estos órganos blancos de manera pasiva. Pero si se disminuye la sensibilidad a la insulina, no va a poder realizar esa tarea. Y por ese motivo la glucosa no se va a utilizar. Y va a haber hiperglicemia. La glucosa va a estar circulando. Después tiene estas otras funciones que son muy importantes. Disminuye la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica. Esto es bien importante. Por ejemplo, las personas que tienen trasplantes, para evitar el rechazo al órgano trasplantado, se le coloca glucocorticoides. De esa manera se disminuye la respuesta inmunitaria. Los mineralocorticoides, hace un momento les dije, reabsorben el sodio y secretan el potasio. Y los andrógenos van a tener, en el caso de los hombres, una función igual que la testosterona, y en las mujeres aumentan el crecimiento del vello púbico, el axilar, y estimulan la libido. Esta es la vía que empieza en el colesterol y termina en la formación de los glucocorticoides y de las hormonas sexuales. Aquí no está graficado la capa glomerular mineralocorticoides. Observen ustedes cómo sobre la colesterol desmolasa actúa el ACTH y lo activa. Y a partir de este punto es donde se siguen diversos pasos del que participan diferentes hormonas que darán lugar finalmente a los glucocorticoides y a las hormonas sexuales. Los mineralocorticoides tienen un comportamiento distinto. Y todo empieza cuando se disminuye el flujo de perfusión renal. Por ejemplo, si hay una hipotensión arterial. Ese es un estímulo para la secreción de renina. Esta renina activa al angiotensinógeno y va a formar angiotensina 1, que es fisiológicamente inactivo. Y en presencia de una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, se va a formar la angiotensina 2. La angiotensina 2 activa la secreción y liberación de aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Regula la presión arterial y el volumen extracelular a través de la reabsorción de sodio y agua. Y también va a regular la concentración de potasio porque la aldosterona excreta potasio. Bueno, y aquí está la vía de formación de la aldosterona. Empezamos con el colesterol. El ACTH actúa sobre la desmolasa y la angiotensina 2
sobre su mecanismo de liberación. Volvamos a este cuadro un momentito. Fíjense ustedes. Esta es la acción normal de las hormonas córticos suprarrenales. Este es el mecanismo de acción normal. ¿Qué pasa si tenemos una hiperactividad? Porque hay una enfermedad que afecta a la suprarrenal y tenemos una acción aumentada de los glucocorticoides. Todo lo que aquí está anotado será mayor, se expresará de una manera más intensa. Y eso es lo que ocurre en la enfermedad de Cushing. ¿Qué sucede en el caso de la enfermedad de Addison? Donde se forma una menor cantidad de glucocorticoides. Todo esto está disminuido. Es decir, todo lo que aquí está anotado aumenta cuando existen enfermedades tales como la enfermedad de Cushing, en la que hay una actividad aumentada de la corteza suprarrenal. Y todas estas propiedades estarán disminuidas, como en el caso de la enfermedad de Addison, donde hay una menor secreción de las hormonas suprarrenales. Veamos, por ejemplo, qué sucede con esto. En este ejemplo. En el caso de la enfermedad de Addison, hay hipoglicemia. Recuerdan ustedes que normalmente, los glucocorticoides, había lipólisis, había proteólisis, se utilizaba poco la glucosa por el tema de la insulina, había gluconeogénesis, es decir, teníamos una cantidad aumentada de glucosa, normalmente. Pero en el Addison todo eso está venido a menos y por lo tanto hay una hipoglicemia. Hay hipotensión. Como no se puede eliminar el potasio se retiene y produce hiperpotasemia. También se retiene hidrógeno y por eso tenemos acidosis metabólica. ¿Y por qué hay hiperpigmentación? Porque la hormona melanocortina y la hormona ACTH tienen un punto de origen común. Y si existe muy poco corticoide en la enfermedad de Addison, por mecanismo de retroalimentación, se informa al hipotálamo, a la hipófisis, y ellos van a formar más cantidad de ACTH. Y al hacerlo va a formar también una mayor cantidad de hormonas estimulantes de los melanocitos. Por ese motivo tenemos hiperpigmentación. ¿Qué ocurre en el síndrome de Cushing? Donde hay una hiperplasia suprarrenal primaria, donde la actividad suprarrenal está aumentada. Tenemos hiperglicemia. ¿Por qué hay atrofia muscular? ¿Por qué hay osteoporosis? Ustedes recuerdan que había proteólisis, ¿no es cierto? O sea, se descomponen las proteínas y tenemos muchos aminoácidos. Y las proteínas son necesarias para la formación del tejido muscular y para la formación de las trabéculas de la red ósea, en la cual se deposita el calcio. Bueno, eso no está. Por eso hay atrofia muscular. Y por eso hay osteoporosis. Los fibroblastos se forman menos, el tejido conjuntivo se forma menos. Está comprometida la cicatrización. Por eso se aparecen las estrías. Como está afectado el estradiol,
y los andrógenos. En el caso de las mujeres se afecta el ciclo menstrual y hay virilización. Se retiene agua, se retiene sodio y hay hipertensión. Bueno, este es el mecanismo que hace un momento lo comentamos, referido a la activación de la secreción de aldosterona. Aquí está anotado por el sistema de la angiotensina 2 y por el potasio elevado. Este es un esquema de lo que ocurre en una persona que tiene la enfermedad, síndrome de Cushing. Vean ustedes, a nivel de la región dorsal se acumula la grasa y a esto le llaman cuello de búfalo. Aquí tenemos las estrías y la cara de luna llena producida por el corticoide. Aquí tenemos un caso de enfermedad de Addison. Vean ustedes la hiperpigmentación en el caso de la piel y también de las encías. Y aquí, graficado lo que ocurre cuando existe un factor estresante, el encéfalo se informa, el hipotálamo, porque el hipotálamo tiene conexiones con el cerebro emocional, con el sistema límbico. Y de allí viene la respuesta. Una respuesta neural que activa el sistema nervioso simpático y una respuesta glandular endocrina a través de la hipófisis y la corteza suprarrenal. Todo eso nos prepara para la huida y para la lucha. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la práctica. Señorita Rebeca, ¿usted qué grupo es? Sí, doctor, del grupo D6. D6. Ok. Hasta luego. Gracias, doctor.